Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Transmitimos Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que está pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz en el barrio Palumbo. Estamos siguiendo una serie de mensajes del pan diario que escribimos cada día y hoy tenemos como título Pensemos juntos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Dios hizo el hombre a su propia imagen y uno de los aspectos más nobles de la semejanza de Dios en el hombre es la capacidad de pensar. Es verdad que todas las criaturas infrahumanas tienen cerebro, algunos rudimentos, otros más desarrollados. La Escritura asegura y evidencia eso a partir del momento de la creación del hombre. En Génesis 2 y 3 vemos a Dios comunicándose con el hombre de un modo según lo cual no se comunica con los animales. Él espera que el hombre colabore consigo consciente e inteligentemente en el cultivo y en la conservación del jardín en el que Él lo colocó, y que sepa diferenciar tanto racional como moralmente entre lo que es permitido y lo que es prohibido de hacer. El errar el camino produjo en el hombre perder la capacidad de pensar según la mente de Dios, y es así hasta nuestros días. Por eso, si usted se pregunta por el caos que hay en el mundo, es precisamente por esto. No está mal pensar, el tema es de dónde pensamos. Por eso que Cristo, al resucitar, nos abrió el camino nuevamente para obtener su mente, que opera por el Espíritu Santo. Una querida amiga decía: no tanta religión, lo importante es ser buena gente, y está bien, pero ¿desde dónde medimos lo que es bueno para ser buena gente? Padre, gracias por darnos la capacidad de pensar y actuar en consecuencia. Ayúdame a hacerlo desde la mente de Cristo para caminar en verdadera comunión contigo. ¿Desde dónde pensamos? Este es el gran tema. El gran tema es desde dónde pensamos. Porque tenemos que usarla. Nos fue dada para usarla. Pero también nos fue dado el Espíritu para estar comunicados con Dios. Y nos fue dado esta maravillosa maquinaria que es el cuerpo humano, creado por Dios, maravilloso. Si hay algo extraordinario es mirar justamente todas las características que tiene el ser humano como persona, como cuerpo. Y realmente es extraordinario. Pero cuando usamos nuestro pensamiento, nuestra razón, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos para medir? Por ejemplo, esto es bueno, esto es malo, porque así se mueve el ser humano. Y está bien que lo haga, porque hemos sido creados para la capucha usarla. Ahora, ¿desde dónde lo hacemos? Este es el gran tema. Claro, en el principio, todos decimos la caída de Adán. Adán no cayó, Adán murió. Entendamos esto. Esto nos cuesta a veces poder verlo.
Cierto que hubo una caída, cierto que hubo un error, cierto que hubo un pecado, pero lo que sucedió realmente, el resultado de todo eso, fue que el ser humano murió. Conoció la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. La heredamos. Y la muerte con todas sus consecuencias. La heredamos. Y cuando uno mira, ¿no es cierto?, la enseñanza bíblica respecto a esto, bueno, años atrás, donde no había el avance que hay hoy en la ciencia y todo, bueno, parecería ser que era una fábula, que era un cuentito bíblico, pero hoy no, hoy sabemos que la ciencia que tanto pondera el ser humano nos demuestra que verdaderamente en la genética de cada uno de nosotros heredamos carácter, heredamos hasta expresiones, heredamos enfermedad, heredamos muerte. Todos vamos a ir a una tumba por causa de esa muerte. Esa es una realidad. Claro, nos podemos manejar, ¿no es cierto?, en el territorio del temor, el miedo a la muerte y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que se generan ante lo desconocido. Y está bien pensarlo. Ayer hablaba con unos queridos hermanos en la iglesia, cómo uno se prepara, ¿no? Y bueno, y compramos el cajón anticipadamente, y compramos el campito santo anticipadamente, y se va pagando mensualmente, porque sabemos que vamos a ir ahí, y que eso va a generar también un problema para la familia cuando llegue el momento, porque va a haber que pagarlo, porque no es barato. Pero lo heredamos. Entonces, ¿desde dónde pensamos? ¿Qué es lo que perdió el ser humano en el poder razonar según como Dios lo había creado? Lo que se perdió justamente fue la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y se rompió el vínculo. El vínculo de comunión se rompió. Entonces, nos cuesta ver que es más alta lo que procede del espíritu que lo que procede del alma. El alma nos muestra lo que pensamos, lo que sentimos. El alma manifiesta lo que somos. Pero realmente lo que nos comunica con la realidad de Dios es el espíritu. Y el ser humano, al perder esa comunión con el Espíritu Santo, perdió justamente esa fluidez que tenía en el principio para caminar junto con Dios en el huerto y tener esa relación de comunión, donde Dios se expresaba y el ser humano recibía. Por eso que cuando vuelve, después de la caída, vuelve Dios a insistir con el ser humano, le pregunta: ¿dónde estás tú? Sabiendo qué es lo que había sucedido. Porque Dios no desconocía lo que había sucedido, pero esperando una respuesta de parte del ser humano. ¿Y qué había perdido el ser humano? No poder confiar en el amor de Dios. Perdió lo esencial, lo que manifiesta el poder de la vida. El poder de la vida se manifiesta en la persona de Jesucristo, cuando Él se relaciona con el Padre y nos muestra el camino de cómo es esa relación.
Es una total dependencia. Y acomodando todo a lo espiritual, donde lo espiritual es preponderante sobre todo lo demás que hacemos y decimos. Por eso es que todo ser humano siente un fuerte vacío y a ese vacío trata de llenarlo. Y le llamamos como espiritualidad, necesitamos la espiritualidad. ¿Has escuchado esa expresión? La espiritualidad. Porque hay un vacío, hay algo que tiene que ser llenado, tiene que ser completado en nosotros. Por eso es que hay tantas religiones. Si hay una explicación de por qué hay tantas religiones, es esto. Porque ese vacío tiene que ser llenado de alguna manera. Entonces se busca una forma de acercarse de nuevo a Dios. Y donde se juntaron 2 o 3 que pensaron más o menos lo mismo, ahí se forma un grupo, ¿no es cierto? Y ese grupo, bueno, termina siendo una religión. Y otra, y otra, y otra. ¿Y cuántas más va a haber? Y va a haber cuántas religiones haya tratando de llenar vacíos que no pueden llenar de la forma que el ser humano quiere llenarlo, porque el vacío se produjo justamente por causa del pecado. Palabra que la quieren sacar del contenido bíblico. No hablemos de pecado porque los hermanos se ofenden. No hablemos de pecado porque se sienten discriminados. Ni siquiera hablar de la palabra arrepentimiento. No, ¿de qué hay que arrepentirse? Si yo soy tan buena gente. De todo lo que hemos vivido sin Dios. Podemos ser muy buenas personas en el sentido humano y valorarnos como buenas personas. Pero lo que vivimos sin Dios, lo vivimos sin Dios. Por propia decisión y libre albedrío. Haciendo uso justamente de nuestro pensamiento, de nuestra razón. Por eso es que nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto poder ver como Dios ve. Nos cuesta tanto sentir como Dios siente. Nos cuesta tanto entender. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que uno ve a diario en el mover de las iglesias, en el mover cristiano, que somos muy dados a predicar del perdón, del amor de Dios, de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando miramos al que se equivoca, inmediatamente nos surge el prejuicio de juzgarlo y mal juzgarlo, y enseguida ya estamos determinando, y bueno, y este no va a tener oportunidad, y no hay posibilidad. ¿Quién te puso por juez? ¿Y desde dónde estamos juzgando? Cuando Dios en Jesucristo nos muestra algo muy diferente, la justicia de Dios se mueve muy diferente. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, Dios al ser humano, que nos dio a su Hijo para que podamos ver en Él el reflejo de lo que deberíamos ser. Ahí está el ser humano que Él creó en el principio, está reflejado en la persona de Jesús. Por eso es que el empeño grande de Dios es formar en nosotros otro semejante a Jesús. Entonces nos da de su Espíritu Santo para que se produzca un fruto en nosotros. Y ese fruto es determinante, porque me determina a ser semejante a Jesús. Entonces, ¿qué brota de ese fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Brota otro semejante a Jesús. Que eso es lo que fue en el principio, cuando fuimos creados. Ese es el ser humano a imagen y semejanza de Dios, y nos los mostró en Jesús. Por eso que Jesús vino en carne. Por eso es que el Verbo se hizo carne y se sigue haciendo carne en todos aquellos que deciden aceptar el desafío de creerle a su amor, creerle a la expresión de lo que Dios es. Y Dios es amor. Por eso es que yo no puedo andar condenando al otro, porque me voy a encontrar luchando contra Dios. Yo que lo condeno y Dios que está decidido a perdonarlo. Y cuando la persona se vuelve a Dios, me encuentro yo condenando y el otro siendo perdonado en su arrepentimiento. Y yo sigo condenando, prejuzgando, juzgando mal. Y generando conflictos, como le pasa a la raza humana en su gran mayoría, que viven impregnados de un mensaje del infierno, de odio, de rencor, de desesperanza. No se ha odiado lo suficiente. Es este mensaje que se ha generalizado en todo el mundo entero. Y en estos últimos tiempos como nunca, no se ha odiado lo suficiente. Entonces personas que se creen mesiánicas y aún en lugares, ¿no es cierto?, de preponderantes de los gobiernos, si alguien se atreve a pensar diferente a ellos, tiene que ser exterminado como un virus. Y si es posible matarlo, matarlo. Todo lo contrario de lo que nos enseñó Jesús. Es tiempo de bendecir. ¿Desde dónde pensamos? ¿Desde el espíritu o solamente desde el alma? Esto es algo que usted y yo debemos ir en oración y buscar a Dios en la respuesta de ese pensamiento. Y conforme a cómo pensamos, actuamos. Como pensamos, hablamos. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado la mente de Cristo. Si no opera la mente de Cristo en nosotros, estamos en el horno. Y literalmente estoy diciendo horno. Lo que nos va a esperar es un infierno, del cual Jesús habló y habló mucho. Es tiempo de bendecir. Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo día, por esta bendita oportunidad que tenemos cada día de acercarnos a ti. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha quedado como un faro para guiarnos, conducirnos, animarnos, alentarnos. Gracias por la vida que nos ha sido dada en Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús, que nos muestra el camino, nos abre el camino a una reconciliación plena contigo. Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestros amigos, ayuda a nuestros familiares, nuestros seres queridos, Señor. Y aún aquellos, Señor, que se atreven a insultarnos y a maltratarnos, Señor. Alcánzalos con tu amor, que ellos puedan ver, Señor, la realidad de su corazón, de su alma, y puedan animarse a creerte, para que se te conozcan y sean salvos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, con otro tema.